Fieles a nuestra cita de cada mes, estamos de nuevo aquí en Ávila es así de natural y como siempre y como no podía ser de otra manera, aquí a mi derecha Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. No nos quitamos la mascarilla, ¿eh? Es una pena, pero esperemos que en unos meses podamos hacerlo. Seguramente que sí, o eso esperemos, Vicente. Hay que ver con perspectiva positiva, Sí, porque sí. si no, nos venimos abajo. Si no, malo, sí. Bueno, Vicente, hoy en nuestro programa de nuevo estamos en plató. Hace un mes también estábamos aquí, ya llevamos tiempo haciendo alguna rutita por la ciudad. ¿Y hoy qué nos has preparado? ¿Qué nos has traído, Vicente? Pues mira, tenía una de las rutas que tenía pendientes de realizar. Se hizo también antes de la pandemia, pero hasta ahora no la había podido montar por unas circunstancias o por otras. Entonces es una ruta que espero que nos anime un poco porque va de cara ahora ya a la primavera, con muchas flores, con muchos árboles y una ruta muy interesante. Bueno, pues yo creo que, Vicente, nada más que tienes ya, tú eres un experto, mirar a cámara y presentarnos cómo es esta ruta, dónde está, cuéntanos. Sí, pues es una ruta por un sitio muy curioso, está realizada entre pinos y está en el Hoyo de Pinares. Salimos de Ávila en dirección a la localidad de El Hoyo de Pinares y nos dirigimos posteriormente a la zona denominada La Encrucijada, en el kilómetro 10 de la carretera que une la localidad madrileña de Valdemáqueda con la abulense de El Hoyo de Pinares. Dejamos el coche aparcado allí e iniciamos el recorrido a pie. La ruta se encuentra bien señalizada. El tiempo estimado de la misma es de 3 horas, pero nosotros, parándonos a rodar vídeos y hacer fotografías, tenemos asumido que tardaremos bastante más. Nada más comenzar el recorrido, ya nos encontramos rodeados de pinos piñoneros con sus hermosas copas redondeadas, y resineros que forman un bosque compacto y extenso. Las vistas que contemplamos a nuestro alrededor nos hacen parar y contemplar el entorno. Poco tiempo después de iniciar el recorrido, nos encontramos con uno de los numerosos ejemplares espectaculares que existen por aquí, pero serán muchos más los que veamos a lo largo de nuestra marcha. Bueno, nos hemos llevado una sorpresa nada más empezar la ruta. Un enorme pino piñonero que entre 4 personas apenas le abrazamos. Creo que la Ruta del Cuervo nos reserva bastantes sorpresas y además hace hoy un día muy agradable. Enorme el pino este, enorme.
Avanzamos algo más y de nuevo nos vemos obligados a parar ante la visión de otro gigantesco piñonero que muestra en su corteza una herida producida seguramente por un rayo y que deja a la vista llamativas y curiosas texturas. Seguimos caminando, ahora sobre un prado verde en el que pastan tranquilamente algunas vacas de raza avileña. A lo lejos, un cuervo nos da la bienvenida a la ruta que lleva su nombre, con sus graznidos, y otros sobrevuelan nuestras cabezas. El estado de este bosque es bastante bueno, pero algunos ejemplares sucumben ante el imparable paso del tiempo. Resultan impactantes, incluso caídos en el suelo. Si hacemos el recorrido en primavera, podemos contemplar multitud de jaras pringosas, que además de deleitar la vista al caminante, ofrecen sutiles fragancias que el viento dispersa por el bosque. Estamos en una ruta bastante atractiva, sobre todo en primavera. Esto está lleno de jaras que desprenden un olor aromático increíble, muy agradable. Hay también algunos piornos que están en flor. Tenemos enebros y, por supuesto, pues los pinos que son característicos de esta zona. Estamos en plena tierra de pinares. Vamos a seguir la ruta del Cuervo. Una ruta en teoría circular y que no debería costarnos mucho trabajo, pero hoy el calor aprieta. El camino continúa siendo muy cómodo, bastante llano y está bien señalizado. A veces discurre entre pinos más jóvenes que se mezclan con ejemplares vetustos de gran tamaño, cuya copa destaca sobre un cielo azul intenso. Tras un caminar bastante relajado, nos encontramos con la primera dificultad. Una cuesta que parece interminable y sobre la que vemos a lo lejos a nuestros compañeros de recorrido. De nuevo, nos paramos a grabar a una aceitera o carraleja que busca alimento a pleno sol, algo que hará que aumentemos más la distancia sobre los que van delante y nos obligue a apretar el paso en plena subida. Al llegar arriba, nos pasa factura el esfuerzo realizado. Es una ruta llana, decía José, dice, es una ruta llanita, no hay que subir cuestas casi. Algunos piornos floridos dan el toque amarillento a un paisaje en el que el verde de los pinos y el blanco de las jaras se fusionan de forma admirable. Ahora, una pequeña bajada nos deja recuperarnos ligeramente y podemos contemplar el paisaje que de nuevo nos ofrece sensaciones muy intensas y agradables perfumes.
Es enorme la extensión de pinos que tenemos a nuestra espalda. De hecho, estamos en tierra de pinares. Pero lo que es impresionante también es la cantidad de jaras que tenemos a nuestro alrededor. Desprende un aroma muy sutil, muy agradable, pero bueno, la jara, donde aparece la jara, es síntoma de que el suelo está bastante degradado. Es decir, que por un lado es buena noticia porque es muy espectacular, pero por otro la jara parece en suelos no muy compactos y no muy ricos. Pero bueno, hay muchas jaras en tierras de pinares y la verdad es que son bastante agradables. Mejor es tener jaras que no tener nada. La paz del lugar se ve interrumpida por varias motos que rompen la magia del momento. Suponemos que no estará autorizado el que circulen por aquí. Seguimos descendiendo entre pinos resineros de gran altura, que son ahora la especie dominante. Y al poco tiempo divisamos el risco del Cuervo, que contemplado desde esta perspectiva no podemos suponer las vistas tan espectaculares que nos va a ofrecer desde su cima. Desde aquí vemos la enorme extensión de pinares que da nombre a esta comarca, un mirador excepcional que ofrece panorámicas de un espacio privilegiado donde habita la cigüeña negra y el águila imperial. A lo lejos podemos observar los montes de Toledo, el Cerro de Guisando y el gigantesco Pico de la Escusa, entre otras notables elevaciones. Un piorno y varias mariposas que revolotean sobre él dan el toque de color a este risco, junto a algunas plantas de digital, tan hermosa como venenosa. Bueno, impresionante las vistas que hemos contemplado desde el Pico del Cuervo. Me imagino que se llamaría así porque habrá algún cuervo que vuele por aquí y se pose ahí arriba, porque es una de las zonas más altas de por aquí. Es interesantísimo la vista, el paisaje es espectacular y el paseo tampoco es muy complicado. Le aconsejamos hacer en primavera porque en verano aquí debe de pegar bastante el sol, la verdad. El Pico del Cuervo, unas vistas espectaculares, un recorrido sencillo y un paisaje impresionante. Porque Ávila es así de natural. Iniciamos el descenso sobre las rocas, que cuando hay humedad pueden resultar muy resbaladizas, si no tenemos precaución, aunque hoy el día luce espectacular. Algunos gamones muestran que también hay humedad aquí, a pesar de que hace mucho calor.
pesar de la amplitud del bosque de pinos, está bastante limpio. Esta ruta se ve que han recogido todas estas ramas en invierno para que luego en verano, pues evitar, en el caso de incendio, evitar que haya mucha hojarasca en el suelo. Bajando hacia un arroyo, aparecen de nuevo los gamones o asfodelos, una especie cuya flor resulta muy llamativa también. La bajada se complica ligeramente debido a su gran inclinación que nos hace descender un pequeño repecho, casi resbalando. Mira, a ver, cáete un poco o algo. Es que si me caigo no me levanto, según estoy ya. Vaya bajadita. Uy. ¿Ves? Y razón tenías, que al final me caigo. De nuevo, aparecen algunas praderas con una mayor humedad ambiental, que hacen las delicias de las vacas que las pastan. Ya junto al río, vemos un refugio que por su estructura de construcción podría haber sido usado en la guerra civil, ya que estas tierras fueron muy activas en la contienda, aunque otras fuentes nos indican que simplemente es una caseta de pastores. ¿Quieres ver más tarde? Está bien hecho, ¿eh? Continuamos el camino de regreso, siempre rodeados de pinos, y ahora de nuevo subiendo una cuesta hacia el inicio y también final de este atractivo recorrido. El sol comienza a calentar, pero la sombra de las copas de los pinos proyectada sobre el suelo ofrece un alivio necesario que refresca algo nuestra marcha. Estamos llegando ya donde tenemos el coche. En principio hemos dicho que era una ruta muy sencilla, pero yo creo que voy a cambiar el nivel de sencilla a media, porque hemos tenido unas bajadas un poquito duras y ahora llevamos subiendo cuesta arriba también un montón de tiempo. Pero bueno, con paciencia y sin prisa es llevadera. A ver si llegamos ya, que estamos un poquito cansados. El Risco del Cuervo, ahí arriba. De ahí arriba venimos. Y ahí le habremos dejado volando al cuervo, que sí que le hemos visto por allí, por la zona, ¿eh? Había un cuervo muy curioso. Un último esfuerzo nos llevará al coche y regresaremos a la ciudad a la espera de una nueva ruta. Estamos de vuelta de ver esta ruta, el Risco del Cuervo. Vicente, ¿por qué os fuisteis hasta el Risco del Cuervo? Cuéntame. Bueno, pues fíjate, es que el Hoyo de Pinares tiene realizado bastantes rutas señalizadas y es un sitio muy atractivo para hacer este tipo de recorridos. Ya hemos hecho alguna de ellas por allí, por ejemplo la mina Ceferina, que estuvimos en ella, la Ruta del Agua también, hicimos una ruta etnobotánica, es decir, que es un sitio que hemos visitado bastante asiduamente. Y esta es una de las que tenemos pendientes, que hay algunas más,
y nos llamó mucho la atención pues porque nos gusta el bosque, no solo la montaña que siempre nos veis por ahí por los riscos. Pues de vez en cuando nos gusta también meternos en algún bosque y mejor ocasión que esta ninguna. Además, como la gente ha comprobado, es muy atractiva. En principio es fácil, entre comillas. Sí, empezaste diciendo, es fácil la ruta, y luego al final, bueno, de fácil tiene poco, ya la vamos a subir a nivel medio. Sí, bueno, todo lo de los niveles de la ruta siempre es relativo. Es decir, según la persona, ¿no? Según la persona que lo haga, si es alguien muy acostumbrado a la montaña, pues esa será una ruta facilísima. Si es para alguien que no está acostumbrado ni a salir al campo, pues será muy difícil. Entonces, nosotros que somos un término medio, pues en principio la califiqué como una ruta llana, porque la verdad es que casi todo el recorrido hasta la subida, un poquito antes, era bastante asequible, bastante cómoda, pero ya se nos complicó, como hemos visto las cosas, con unas cuestas que parecía que no se acababan nunca. ¿Qué duración tiene más o menos esta ruta? Pues son unos 9 kilómetros, se calculan unas 3 horas. Pero bueno, lo que yo comento también en el vídeo, nosotros que nos paramos cada 3 pasos, que vamos con los trípodes, con las cámaras, que si nos tiramos al suelo para hacer una foto, pues nos podemos ir bastantes horas más. Podemos tardar 5 horas tranquilamente. Pero bueno, para una persona con unas capacidades normales, unas 3 horas sin ninguna complicación. Hemos visto que cuando hicisteis esta ruta, que como dices es la última creo que hicisteis antes de la pandemia, hacía buen tiempo, o sea que... ¿Es aconsejable ir en primavera mejor? Sí, sobre para todo... Para disfrutar más de la zona. Sí, sobre todo mediados de primavera, incluso último de primavera. También en verano, si no hace mucho calor, se podría realizar tranquilamente. Pero bueno, sobre todo a mediados de primavera, lo interesante es que tiene una floración bastante intensa, como hemos visto. Es decir, las jaras ofrecen unas flores preciosas, unos pétalos muy llamativos y luego sobre todo el aroma que se disfruta al pasear. Entre el aroma de los pinos y el aroma de las jaras, la verdad es que daba gusto pasar por allí. Hemos visto en la ruta que incluso os encontrasteis un pino, ¿no? Que 4 personas abrazando el pino, y vimos otro pino, ¿no? Que se le veía, por así decirle, las tripas, a consecuencia podía ser de un rayo. ¿Es una zona bien cuidada, esos pinos que son tan característicos del Hoyo de Pinares? Sí, pues fíjate, nos ha llamado mucho la atención por lo bien cuidado que está el pinar. Es decir, yo creo que podría ser incluso un modelo de gestión para otro tipo de pinares que no son estos. Y lo curioso es que está muy limpio, es decir, a pesar de la cantidad de pinos que hay allí, no encuentras hojarasca ni ramas, bueno, encuentras lo normal, sí, y lo lógico, pero se ve que no está abandonado, que incluso vimos montones de leña, de ramas apiladas, que nos dieron la impresión de que es que lo recogían en invierno para que luego en verano, si hubiera un incendio, pues no se produjera unas consecuencias más nefastas, pero está bastante cuidado. Y luego el pino ese que comentas, que no lo abrazábamos entre 4, no es ni mucho menos el más grande que existe por la zona, pero bueno, es para que la gente se dé una idea de las características de los pinos que hay por allí. Son pinos, algunos centenarios y otros también bastante grandes, ¿eh? Hablabas además también, Vicente, de que había un aroma, el de las jaras, y que en las tierras que hay jaras es porque el suelo no es demasiado bueno. Sí, bueno, la jara normalmente aparece con la degradación del suelo, es decir, no es que sea un buen síntoma, pero bueno, donde hay pino, las tierras de pinares, tampoco requieren los pinos un suelo muy rico, muy fértil. Sabéis que el pino se mueve muy bien, nace muy bien en terrenos arenosos, y bueno, la jara suele componer el sotobosque también de los pinares, pero bueno, no es que sea muy malo del todo, como hemos comentado, porque mejor es que haya jaras a que no haya nada. Que no haya nada. Y luego la jara, te digo, aparte de visualmente, que es muy atractiva, los aromas a mí me encanta. El aroma de la jara, incluso si coges unas hojas de jaras y lo trituras, lo pones en una mesa, pues te ofrece un aroma muy, muy intenso. El risco del cuervo. ¿Encontrasteis el cuervo? Vicente? Sí, encontramos el cuervo, y además varias veces, porque al principio de la ruta pues vimos un par de cuervos entre las vacas, que estaban también pastando los cuervos buscando alimento, que los cuervos comen prácticamente de todo. Sí, son omnívoros. Y también vimos por allí, por el risco, una vez que nos íbamos, también revolotear algún que otro cuervo. Es decir, que suponemos, no sabemos realmente si el nombre se debe a eso, pero suponemos que es por eso, porque los cuervos se suelen posar también en sitios altos y el risco ese es el sitio más alto de la zona.
Cuando realizáis, Vicente, por profundizar, decís que podéis tardar más horas porque vais parando, vais haciendo fotografías, vídeos. ¿Cuántas personas te suelen acompañar en ese grupito ya que tenéis afianzado de amigos? Y un poco, ¿cómo hacéis estas rutas? ¿Cómo vais grabando estas rutas? Sí, pues siempre tengo a mi compañero José Luis, que, que le tenemos de guía, que se conoce mucho mejor que yo toda la comarca y toda la provincia abulense. Y un poco es el que nos da sugerencias, dice, podemos ir a este sitio, podemos ir a otro. Y normalmente le hacemos caso. Y entonces vamos unas 4 o 5 personas y solemos llevar 3 cámaras como mínimo. Es decir, que eso nos permite pues, hacer algunas tomas un poco originales y luego hay veces que desplegamos medios, por ejemplo una bajada en piragua que hicimos en el Tietar, sí, me acuerdo en el de río esa ruta. Tietar, que bueno, llevábamos hasta 7 cámaras, incluidas algunas acuáticas. La GoPro, ¿no? Sí, sí, la GoPro y un par de ellas más también acuáticas, otras en los cascos, bueno, fue un despliegue total. Y eso también es lo que hace dificultarnos a veces la marcha, porque bueno, por querer sacar un reportaje más o menos decente Sí, dentro porque vais parando, ¿no? Os va parando claro, el ritmo, ¿no? dentro de nuestras posibilidades, pues tampoco disfrutamos de un paisaje relajado, es decir, que fuéramos andando tranquilamente, pues no, cuando vemos una cosa bonita, pues sí, la admiramos un poco, pero enseguida queréis grabarlo. tenemos que grabarlo, entonces bueno, todo sea porque también los abulenses conozcan un poquito mejor la provincia. Los abulenses que seguro también lo agradecen. Y ya por ir terminando este apartado, Vicente, decías en la ruta, a la espera, terminabas así, a la espera de una nueva ruta. Eso va con segundas, ¿eh? Sí, Y con terceras. Va con segundas, pero también con esperanza, porque ya te digo, desde la pandemia no hemos hecho rutas nuevas y bueno, estamos esperando a ver si esto mejora un poco y podemos ir con todas las condiciones de seguridad, porque tenemos muchas rutas pendientes, muchas ideas en la cabeza, pero ante todo pues, la seguridad nuestra y la de las familias es lo más importante. Eso es lo más importante, Vicente. Nosotros nos vamos a ir yendo a publicidad, pero estén muy atentos porque a la vuelta vamos a hablar de algunos libros muy interesantes que los tenemos aquí en nuestra mesa. Nosotros vamos a ir a hacer un descansito pequeño y a la vuelta seguimos charlando aquí con Vicente García. De vuelta ya tras la publicidad y Vicente García hoy nos ha traído algunos libros muy curiosos que yo creo que les van a despertar también hambre, yo creo, ¿no, Vicente? ¿Qué nos has traído? Sí, Esto sí, es novedad, así me gusta, que hagamos algo no. culinario también. Sí, sí, claro, es que además culinario y verde, es decir, Y verde. respondemos un poco a nuestras inquietudes. Pues es un libro de editorial Planeta, bueno, realmente es Lumber, que es digamos, un departamento del Planeta que está dedicado sobre todo a libros visuales, pero además libros visuales, pues nada, en cuanto enseñemos unas páginas, pues comprenderá la gente a qué me Pues refiero. sí. Así que, O sea, que las recetas vienen paso a paso. sí, sí, viene unas recetas muy simples porque te indica los ingredientes, los tiempos de realización y poco más. Pero lo que es interesante es el visual que tiene el libro, es decir, que lo que tú dices te dan ganas de comértelo, de ya directamente. comértelo todo. Y bueno, está escrito por Sabina Faudgol, que es digamos una diseñadora de comidas, podríamos llamarlo Es todo así. un arte ahora, Sí, eso, sí, sí, Vicente. sí. Es especialista, además de saber de cocina, sabe también de diseño de platos. Y luego por una fotógrafa muy curiosa, que es Akiko Ida, que como su nombre indica, no es francesa, es japonesa, pero sí que está afincada en Francia. Son las dos autoras francesas, está traducido al castellano, por supuesto, por Editorial Planeta, por Lumber Editorial, y bueno, tiene unas fotos impresionantes, tanto la escritora como la fotógrafa tienen un currículum pues bastante amplio en realizar todo este tipo de libros y de experiencias. Bueno, y empezamos por los postres, Es porque lo mejor de la comida. Vicente, somos por bastante favor. golosos. Entonces aquí tenemos un parenque de plátanos y arándanos. Que, Es bueno, decir, que nos dan inquietudes de todo menú, ¿no? Menú sí, completo. menús completos, no solo
tiene de pastas, de verduras frescas, sobre todo, ya te digo, comida vegetariana, algunos platos veganos, que bueno, yo creo que la gente ya sabe lo que es el veganismo, aunque y cada vez está más de moda, en algunos no moda, pero cada restaurantes vez más la gente, sí, ¿no? sí, sí. Intenta cuidarse. Sí, en algunos restaurantes aún no saben lo que es, por desgracia. Y en otros ya hay menús también, hay que en otros, decirlo. sí, sí. Y luego, a pesar de que es un plato, son platos vegetarianos, tienen una característica que son, digamos, como potes, es decir, son platos que es un plato único, que mezclan un poquito de todo en cada plato, y entonces nos ofrece un plato único, que no tienes por qué comer solo esto, pero sí que te alimentas bien solo con esto, porque también mire un poco las características, las proteínas, los hidratos de carbono, entonces son bastante completos. Es decir, este tipo de platos únicos nos sirve para alimentarnos. Pero a pesar de que es un libro vegetariano, digamos, ¿sí? También sirve, dirá, bueno, yo no soy vegetariano, pero sirve también como complemento a la gente que no sea vegetariana. Es decir, Claro, en nuestro menú lo podemos implantar. Exactamente, claro. podemos implantar esto o que sirva como complemento de nuestra carne y de nuestros pescados. Es decir, que sea un primer plato o un aliño de las carnes y los pescados. Es decir, como veis, bueno, son impresionantes las fotografías. Es decir, y como dices eso, Vicente, las fotografías, sí, aunque sí. es todo vegetariano, que dice a la gente, pues es que no veo que haya carne, no veo que haya pescado. La fotografía que decías Sí, sí. es muy importante, ¿no? Que la comida te entre por los ojos. Sí, la imagen es importante. Es importantísimo. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo ahora, Vicente? Lo típico que te vas a los restaurantes, sobre todo los restaurantes que tienen ya solera, esos platos que siempre están ahí en fotografías. Sí, la verdad es que los platos, y lo bueno es que en algunas ocasiones sí que responden a la fotografía. Otras veces no. Pero otras veces a lo mejor en alimentos envasados vemos una foto muy llamativa, muy bonita, lo abrimos y luego no tiene nada que ver con lo que tenemos dentro. Pero bueno, ya te digo, editorial Lumberg, pues comidas, lo apuntamos en nuestra lista, sí, Vicente. sí, recetas vegetarianas, y además luego lleva el subtítulo de Come Bonito, es decir, que sí que identifica lo que es del libro, es decir, puedes comer, además de ser rico, el plato también puede ser bonito y atractivo, como es el caso este. Bueno, pues a ver si en al próximo mes me traes otro libro de estas características, Vicente, que me gusta a mí mucho esto de lo culinario. Pues se lo pediremos a Planeta y a Lumberg, que en este caso han tenido pues, la deferencia de enviárnoslos para el programa de la televisión. Pues muy bien, y también les agradecemos, ¿no? Pues que colaboran contigo también, Vicente, y siempre te prestan unos libros estupendos. Vamos a dejarlo aquí para que se vea. ¿Cuál es otra de las propuestas que nos traes hoy, Vicente? Sí, este también, bueno, el libro que hemos visto de comida vegetariana está recién sacado al mercado ahora mismo, ¿eh? Sí, que es de plena actualidad. Sí, sí, traemos libros de plena actualidad, igual que este otro también. Se llama Huellas, y dirá la gente, bueno, ¿huellas de qué? ¿Huellas de qué? Pues vemos fíjate, ahí en la portada un árbol. Sí, sí, pues es también de Crítica, Editorial Crítica, que también es otro grupo de Planeta, que se dedica sobre todo pues, al ensayo, no solo novelas ficticias, sino en este caso es un libro que me ha llamado a mí mucho la atención. Y se trata de, como el título indica, Huellas, su autor es David Farrier, que bueno, es inglés, está dando clases en la universidad, es escritor, científico también a la vez, y como el libro indica, trata de qué huellas vamos a dejar nosotros en las civilizaciones futuras, si es que las llega a ver. Es decir, hace un recorrido a través del tiempo y de la historia con su relato, que es interesantísimo, porque además no solo se refiere el título a lo que vamos a dejar nosotros con nuestro paso y con la destrucción que estamos haciendo del planeta, porque realmente leyendo el libro, estoy a punto de acabarle ya porque me ha llegado hace unos días, es espeluznante la destrucción que estamos dejando, y los restos que dejamos, los materiales que estamos acumulando, los plásticos que estamos diseminando por toda la Tierra. Pues hace un relato con el que empieza el libro, que es en las costas de Harrisburg, que es una ciudad inglesa que es costera, pero que hace unos cientos de años no era costera, es decir, que el mar ha ido horadando, ha ido ganando terreno, produciendo una erosión terrible, a pesar de que en Harrisburg tienen unas protecciones contra la invasión del mar, pero bueno,
pero Que da contra igual. el agua no- Cuando la naturaleza... no se puede. Sí, bueno, pues en una de estas erosiones marinas dejó al descubierto en la arena de la playa unas huellas en el suelo, de forma momentánea, porque hubo una tormenta, lo reemplazó la arena y lo dejó al descubierto. Había unas huellas que se veía que, bueno, era del Homo antecesor, es decir, que son muy antiguas, tal vez las primeras huellas que se han encontrado fuera de África. Y según nos relata el autor, que por cierto hace una descripción perfecta y bueno, es muy fácil de leer, es muy atractivo, a mí me ha enganchado desde el primer momento, sí, pues se ven esas huellas como un grupo de estos antepasados nuestros iban caminando por lo que era antes un río, que hoy es la orilla del mar, y se veía cómo eran huellas de niños, de mujeres, de personas mayores, y habían dejado un rastro que se habían parado, como si él describe que se paraban a conversar, que esperaban unos a otros, es decir, unas huellas amigables que poco después se las volvió a tapar el mar. Entonces, ese título se refiere el título Huellas se refiere a esas huellas que encontró él y luego, sobre todo, a lo que vamos a dejar después, que muchos científicos han definido como antropoceno. Es decir, que el antropoceno, digamos, que es la nueva era en la que estamos viviendo ahora y que significa, pues eso, lo que la naturaleza ha tardado miles y millones de años en crear, nosotros en unos pocos siglos o unos pocos años lo estamos destrozando. Y hace descripciones muy concisas, es decir, nos habla de verdaderas barbaridades que yo desconocía, es decir, por ejemplo, zonas de Tokio que se están hundiendo hasta 4 metros en pocos años en el mar, y una destrucción bastante grande. Pero... Hablamos muchas veces, Vicente, quizá al hilo del libro, de que vamos destrozando la naturaleza, pero yo creo que no nos damos cuenta, me imagino que el libro a lo mejor va por ese derrotero, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, del daño que vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Sí, la verdad es que, bueno, yo sería más duro incluso, es decir, yo creo que sí que nos damos cuenta, pero nos importa dos narices, es decir que... ¿Y por qué no hacemos nada, Vicente? Ya, Somos pues, un poco así, nos quedamos quietos sí, ante este tipo de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, normalmente, aunque sea muy duro decirlo, incluso en algunos gobiernos lo que manda es la economía, no la naturaleza ni el medio ambiente, y muchas veces no la salud, es decir, hay grandes lobbies que te hacen unas presiones tremendas, y luego también, pues tampoco miramos mucho al futuro, es decir, vivimos... Tal vez la sociedad que tenemos ahora nos hace vivir el día a día a un ritmo demasiado rápido. Y entonces no nos damos cuenta de las consecuencias. ¿Qué está ocurriendo con el plástico? Pues eso, que ahora se está intentando sustituir el plástico, pero es que hay millones y millones de toneladas por todo el mundo, incluso en el Ártico, y tanto el Polo Norte como en la Antártida, en los dos sitios, se descubren plásticos en el estómago de los peces y de los pingüinos, sí, y del hielo incluso. Es decir, que el plástico está distribuido por todo el mundo. Ahora estamos intentando frenarlo un poquito, pero es que ya está distribuido. Pero ya está distribuido, ¿verdad? El efecto invernadero que ocurre, pues, es que no estamos cumpliendo ni los protocolos que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, yo comprendo que es muy complicado, es decir, que la sociedad, dile ahora a los países que están industrializándose que paren de combustibles fósiles, es muy complicado, es muy complejo. Pero bueno, todos creo que podemos hacer un poquito, desde nuestros pequeños gestos, pues... Hacemos mucho, ¿no? Hace mucho, es decir, muchos pequeños gestos hacen la aldea global. Bueno, y este tipo de libros como el que nos trae Vicente también nos hace reflexionar, recapacitar, y si entre todos podemos hacer, aunque sea mínimamente algo, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, y sobre todo, ya te digo que es un libro, aunque es crítico, realmente está muy bien novelado, es decir, que es muy fácil de llevar, muy fácil de leer, y se enseña muchas cosas que algunas de ellas, como tanto, pues yo desconocía y me está haciendo ver aún más de lo que veía. Bueno, Vicente, pues esas huellas les dejamos a los espectadores que tomen muy buena nota de este libro, que seguro les va a hacer, como decíamos antes, recapacitar y quizá pues que vayamos haciendo las cosas un poco mejor de lo que la estamos haciendo ahora. Y cómo no, Vicente, Quercus no podía faltar este mes. Sí, y ya estoy viendo la portada y ya es que solamente la portada ya llama la atención. Sí, bueno, tiene muy buenas fotografías Quercus y bueno, no solo la fotografía, sino los contenidos que
que son también igual de interesantes que las fotografías. Bueno, pues esta foto es de un turón y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es el turón? Pues fíjate, es uno de los mustélidos más poco estudiados y desconocidos que hay y es autóctono de aquí. Es también algunos cazadores le conocerán porque es el típico hurón, digamos, que incluso se utiliza algunas veces para la madriguera de los conejos. Pues el hurón, digamos que es el turón domesticado. Es decir, es un animal bastante sociable, pero muy desconocido. Es decir, hay muy pocos estudios sobre él porque también es muy esquivo, muy difícil de seguir. Se conocen datos sobre él, sobre todo por atropellos y por cosas de ese tipo. ¿En qué zonas, Vicente, está el turón? Sí, está bastante distribuido por la península. Lo que pasa es que, ya te digo, los estudios son tan pocos y tan escasos que tampoco se conoce mucho de su biología. Actualmente se están haciendo estudios sobre él, pero bueno, es el protagonista de Kerkus de este mes, de febrero, que ya finalizamos. Ya finalizamos, sí. Y estamos esperando ya con avidez la próxima revista. Entonces, bueno, en este son muchos los temas que trata Kerkus, pero bueno, vamos a ver un par de ellos nada más. Los principales. Sí, por los principales sí, porque nos atañen a nosotros. Bueno, sobre todo el turón, que es lo que hemos hablado, el protagonista, digamos, de la portada, no el principal de la revista, porque tiene muchos protagonistas que conviene leer. Kerkus también está en internet, es decir, si alguien quiere saber un poco más sobre este número, pues lo puede ver también. Sí. Y sobre todo, bueno, hay un par de temas. Por desgracia vuelve a hablar de los venenos y en la provincia de Ávila nos menciona. Somos muchas veces protagonistas en Kerkus y no por cosas buenas, Vicente. Sí, bueno, también por cosas buenas, pero bueno, de vez en cuando pues salta alguna noticia desagradable como es esta. Y es que los venenos realmente en España en vez de ir a menos, parece que van a más, a pesar de las consecuencias que tiene y de las multas grandes que meten. Como te piden con un coto envenenado, te le cierran durante 5 años y son multas bastante grandes, pero sobre todo por el daño que hace a la naturaleza. ¿Y luego, en qué se centra? ¿En este número de Kerkus, en ese aspecto del veneno? ¿En qué se centra en alguna zona concreta de la provincia o en la provincia en general? No, se centra en una zona especial, pero bueno, tampoco podemos castigar al pueblo por 2 o 3 personas que hagan esto, entonces prefiero no decirlo. Y luego habla también de una zona que sí que la menciona, que es el Castañar del Tiemblo. Bueno, hombre, por favor, ¿cómo no lo vamos a mencionar? Sí, pero fíjate... ¿sabes lo que dicen aquí los científicos? ¿Qué dicen? A ver, Vicente. Que se encuentra en peligro el Castañar del Tiemblo. Bueno, de eso se lleva hablando por la masificación que hay. De hecho, la foto es bastante expresiva. Como veis, parece una romería. Castañar del Tiemblo. ¿Hasta qué punto, Vicente, de mano también de los científicos, esa masificación puede hacer daño realmente al Castañar del Tiemblo o a cualquier otra zona natural, ¿no?, que vaya mucha gente? Sí, pues de todos modos las aglomeraciones de gente siempre son perjudiciales, es decir, para la naturaleza. El turismo activo, por ejemplo, muy bien llevado, pues puede ser compatible con la naturaleza, pero siempre que hay masificaciones hay que tener mucho cuidado. Es decir, aquí los científicos y los que están estudiando la zona, pues hablan de una regulación más estricta, es decir, poner un límite, no solamente cobrar a la gente que va, sino poner un límite de personas, algo que se está haciendo en muchos sitios de España. Ya. Sí, un aforo diario o semanal, ¿no? Yo, por ejemplo, en la isla de La Palma, para subir al Roque en Los Muchachos, o para subir a algunos parques allí naturales, ¿sí?, pues hay un límite de personas, es decir, cuando ese límite se excede, no te dejan pasar hasta que no baja alguien. ¿Es perjudicial para la economía? Pues bueno, tampoco nos vamos a hacer de hora por siempre unas cuantas personas un poquito, más. ¿no? Pero se están descubriendo que hay muchos perjuicios con las masificaciones de las personas, sobre todo en árboles centenarios. Que es el caso de esta zona. El caso de esta zona, que sabéis que tiene el abuelo, que ahora está más protegido que antes. Pues la gente andando alrededor de él, ¿sabe lo que hace? Que pisa las raíces, sin querer las deteriora, el castaño sufre por esas raíces porque coge infecciones, coge hongos. Claro. Entonces, bueno, en este caso se ha hecho bien porque se ha perimetrado la zona del abuelo para que la gente no se suba en él, que es lo que hacían antes. Pero hay gente muy inconsciente todavía, es decir, no solo son los gobiernos y las industrias, como hemos hablado, sino que, bueno, allí en el Castañar, a pesar de que está prohibido coger castañas, pues hay gente que va con sus bolsas, se cogen las castañas, cogen setas indiscriminadamente, cosa que también está prohibido.
decir que yo creo que la naturaleza va con todos, como hemos comentado, pues es cosa de uno mismo. Es decir, si la gente que sube allí pues no es consciente y no lo cuida, pues mal vamos. Nos lo cargamos mal vamos. todo, Entonces, ¿verdad? es una de las muchas zonas que tiene Ávila preciosas. Yo también la he Desde visitado luego que alguna sí. vez y yo animo también a hacerlo, pero bueno, hay que estudiarlo bien y ejercer cierto control sobre algunas zonas. Pues sí, hay que reflexionar sobre eso también, Vicente, porque nuestra naturaleza es muy rica y la tenemos que proteger, Vicente. Bueno, hasta aquí, Pues sí. Vicente. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque Quercus tiene muchísimas más cosas aquí. Bueno, pero yo creo que es mejor que la gente también Pero es vaya mejor al que la kiosco, gente ¿no? lo vea, sí, sí. Claro que sí. Bueno, Vicente, pues nos vamos a ir despidiendo. Hasta el próximo mes, te emplazo. ¿Cómo lo ves? Hasta el próximo mes, pues lo veo. Que Vicente a veces es un poco reticente, pero luego siempre es un Sí. encanto y siempre nos cede su tiempo, que el tiempo es oro y él sabe mucho de que el tiempo es muy importante y ahora en tiempos de pandemia pues también el trabajo, tiene mucha carga de trabajo Vicente, pero yo quiero también a través del programa pues agradecérselo de alguna manera que este fin de semana ha estado también trabajando pues en esa ruta que ustedes han visto y es de agradecer, Vicente, muchas gracias. Bueno, gracias a ti también y bueno, lo interesante es que la gente sepa valorar cada vez más la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, que es importantísima y de hecho si no es sana la naturaleza nosotros no estaremos sanos nunca. Y ahora cuando la salud es siempre ha sido importante, pero ahora parece que, no sé, con tanta pandemia y otras enfermedades, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo dicho, Vicente, nos vemos dentro de un mes, te pongo ahí ya la marquita para que no se nos escape y ya veremos si estaremos aquí en plató o si nos iremos a un punto de la ciudad. Eso lo vamos viendo Vicente y yo según vaya desarrollándose el mes. Y nosotros, eso sí, nos volvemos a ver dentro de muy poquito aquí en la 8 Ávila. Aquí en Ávila es así de natural.